Hola, hola, buen día. Activen sus cámaras. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Buenos días, ingeniero. señorita. Bueno, eh, ante todo felicitarles a nuestras damas por el Día de la Mujer, que se desenvuelvan siempre como buenas mujeres, buenas estudiantes, que Dios las bendiga y les dé siempre salud. Vamos a continuar con la materia. Y vamos a pasar a un nuevo tema que se refiere a las uniones con soldaduras. Hemos visto que las uniones las podemos hacer o con pernos o con remaches, pero también las hacemos con soldaduras y vamos a tener dos grupos. Uno a las soldaduras en surco, que también van a depender de la forma como se colocan las piezas. Y el segundo grupo son las soldaduras en cordón. Las primeras se denominan en surco cuando las piezas se colocan tope a tope. Esta pieza, esto es un corte en perfil, ¿no? Está tope a tope. Entre las dos rellenamos esta soldadura. Esto tiene un espesor T. Sometemos cargas de tracción P. Viendo en planta, tenemos el ancho B. La soldadura está en todo ese ancho. Y aquí está en el eje actuando la carga P. Bueno, en esto no hay donde perderse. Esta soldadura está trabajando a tracción. Y va a ser directamente la carga entre el área. ¿Cuál es el área? B por la profundidad o altura T. B sobre BT. Y esta tensión de trabajo de la soldadura tiene que ser menor o igual a la tensión admisible de dicha soldadura. ¿Ya? Entonces, hacen surco, porque al colocarlas tope a tope queda como un surco donde se rellena. Están trabajando a tracción. Ahora, si colocamos de diferente espesor, viendo el perfil, la pieza de la izquierda un espesor T1 mayor que la pieza de la derecha que tiene un espesor T sub 2, y que hay una transición en el espesor de la soldadura. Lógicamente calculamos o verificamos para el más desfavorable. Y el más desfavorable es para la menor sección. La tensión acá, para la menor sección va a ser la fuerza P sobre el área, que va a ser nuevamente el ancho B por T2. Y aquí está. P sobre B por T2 es la tensión de trabajo a la soldadura, y esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible de la soldadura. Esto es el caso más crítico porque es la parte más débil, diría. Bueno, esto es cuando se somete a tracción y son soldaduras en circo. Ahora estas soldaduras va a variar su forma en función a- al, al espesor de la plancha. A un momentito, aquí voy a ver. Voy a llamar una soldadura I cuando tengo espesores pequeños, porque realmente está sometida a tracción, y relleno todo esto y se me forma una I, ¿no? Cuando hay espesor pequeño, relleno el surco y este sobrante que hay en la parte superior e inferior da la forma de una I. Cuando yo incremento el espesor de este otro, un poco más, y hacemos cortes a bisel y relleno el surco de esta manera. Entonces la soldadura adquiere más o menos una forma de una V dentilabial. Sigo aumentando el espesor y en espesores mayores el bisel lo hago en uno de los extremos, en la parte superior, a ambos lados, hasta la mitad, y la otra mitad dejo sin bisel. Relleno todo esto
y me queda como una Y. Y finalmente, si mucho más aumento el espesor, voy a hacer doble bisel arriba y abajo en ambas piezas y relleno desde arriba hasta la mitad y desde abajo hasta la mitad, ¿no? Formando una X. Y esa es la soldadura que estaríamos llamando en X. Lo que tenemos aquí, en Y, en Y, en V, en X. Entonces eso depende del espesor, pero la tracción siempre va a ser el ancho B por este espesor T que tuviera la plancha, que es lo mínimo que va a tener la soldadura para bueno, al ser rellenada y para trabajar a la carga P. El otro tipo de unión, esas serán las soldaduras en surco. El otro tipo de unión es soldadura en cordón. Este es en surco y este es soldadura en cordón. Y esta soldadura se presenta cuando las piezas se colocan en forma traslapada. Aquí está, una pieza sobre otra, hay un traslape entre ellas, una parte que comparten, ¿no? Común. Entonces, esto es en perfil y viendo en planta tengo esto. En perfil una está sobre la otra, en una longitud de traslape. Ambas tienen el espesor, la plancha tiene un espesor T. Y la soldadura la coloco aquí, en este sector. Ya relleno todo esto en una determinada longitud L. Viendo en planta, si B es el ancho de las piezas, L es la longitud de la soldadura, que no necesariamente va a ser todo el ancho B, puede ser una parte, como estamos viendo ahí, o puede ser todo el ancho B. Están sometidas a tracción esta unión, viendo en planta se ve así, y vemos el análisis de esta sección de la soldadura, que va a ser esta. Prácticamente es un triángulo equilátero, tiene dos lados iguales, y si le llamo A al espesor, pues puede ser igual a T o menor a T. Cada lado va a ser A y A, de ese triángulo con dos lados iguales, equilátero, y al ejercer la fuerza P, la unión, va a producir un corte, pero va a cortar por la parte más débil. La parte más débil no es esta superficie horizontal, sino esta superficie inclinada a 45 grados, que se conoce como la garganta. O sea, bueno, teóricamente debería ser paralela a la fuerza, ¿no? Pero puedes romper acá porque es la parte más débil, en la garganta. Esa garganta, si esto es A y esto es A, en ese triángulo isósceles tengo, puedo calcular, si esto es A y esto es A, esto va a ser raíz de 2 sobre 2 de A, ¿no? O sea, con los 45 grados puedo calcular esta magnitud. Si esto es un triángulo rectángulo, tranquilamente con coseno puedo calcular. Si saco coseno 45, es raíz de 2 sobre 2, va a ser cateto adyacente G sobre la hipotenusa, que es A. Entonces raíz de 2 sobre 2 es igual a G sobre A. De ahí despejo G y me queda que la garganta es raíz de 2 sobre 2 de A. Entonces, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 1,404, la mitad es 2,0707. Y esa es la garganta. Ahora, ¿qué está trabajando? Lógicamente a corte. Estas son dos fuerzas
que están trabajando de forma tangencial y me producen corte en esta sección. Prácticamente la sección más desfavorable sería la garganta. Entonces, el corte que se produce va a ser la fuerza P sobre el área total de corte. ¿Cuál es el área total de corte? G por la profundidad, que es L. P sobre G por L. Eso va a ser P, la fuerza. G hemos dicho 0,707 de A por la longitud, L. Entonces L va a ser P sobre 0,707 de A dividido entre tau admisible. Y de ahí despejo, bueno, 0,707 de A, L. De aquí despejo el valor de L. L viene aquí, tau viene al denominador y tengo esto. Entonces esta longitud de la soldadura está dada por esta expresión. P sobre 0,707 de A dividido entre tau admisible de la soldadura. Es la ecuación 1. Entonces, estamos encontrando el valor de la longitud L dado un espesor A. Ese espesor A puede ser igual a T o menor o igual a T. ¿Ya? Bueno. Un nuevo concepto que vamos a definir es la resistencia unitaria de la soldadura. Va a estar dada por la letra S y va a ser la fuerza por unidad de longitud o la carga mediante la longitud, kilogramos sobre metro. Entonces de esta ecuación, esta es la ecuación 1, si P dividido entre L, este L pasa aquí, P sobre L, y todo esto pasa al otro lado de la igualdad, me queda esto. P sobre L es 0,707 de A por tau admisible de soldadura. A eso le estoy llamando S, la resistencia unitaria de la soldadura. P sobre L, 0,707 de A por tau admisible de soldadura. Entonces es la fuerza de corte por unidad de longitud. Y directamente ya es un valor. Es el espesor de la soldadura por el tau admisible multiplicado por 0,707. Esa es la resistencia unitaria. ¿Qué pasa en caso de que esta longitud L sea mayor al ancho B? Si L es mayor al ancho B, tengo que disponer la soldadura de otra forma. Voy a dividir ese L en dos longitudes, L1 más L2. Y esas dos longitudes las voy a colocar una en la parte superior, una parte y otra parte en la parte inferior. Entonces el L total va a ser L1 en la parte superior y L2 en la parte inferior. De esa manera tengo el L total que precisa esta unión. Se hacen dos soldaduras y aquí sabemos que el espesor A tiene que ser menor o igual, el espesor de la soldadura tiene que ser menor o igual al espesor de la plancha. Ejemplo. Bueno, para que vean que no siempre una soldadura es, digamos, en un plano horizontal. Yo puedo hacer o soldar, por ejemplo, una tubería. Este ejemplo dice que una tubería se construye soldándola a partir de una plancha. O sea, la plancha la voy a envolver, diríamos, le doy la forma de tubería en un círculo y la voy a soldar en sus extremos. Si el diámetro interior es de 20 centímetros, de la tubería que quiero construir, la tensión admisible de la plancha o del acero es de 1400 kilos centímetros cuadrados, el corte admisible de la soldadura 1200 y la presión en el tubo de 20 kilos centímetros cuadrados, se quiere encontrar el espesor de la soldadura. Entonces, bueno, aquí estaría envolvido de esta manera. Voy a colocar en forma traslapada. Ingeniero. Sí. Disculpe, creo que su batería se está bajando. Ah, gracias. Sí, se va a cortar, si no, gracias. Ahora sí. Bueno,
Entonces construyo la tubería con la plancha en forma traslapada y voy a soldar en esta parte, tanto esta pared vertical como esta horizontal, A y A. Voy a rellenar toda la longitud. Esta tubería va a trabajar a una presión P y estoy construyendo con un diámetro interno de 20 centímetros. Queremos encontrar, que me está pidiendo, el espesor de la soldadura. Para el espesor de la soldadura es A. Primero voy a encontrar el espesor de la plancha para esta presión. El espesor de la plancha T, sabemos que en esta plancha hay una tensión radial, una tubería. Si hago un corte, sé que esta tensión en dirección radial, que es igual P por D sobre 2 veces T. Eso hemos visto ya en tuberías. Entonces, de aquí el espejo T, que va a ser el espesor de la plancha, va a ser P por D sobre 2 veces sigma admisible de la plancha. O sea, esto estaría traccionando a la plancha. Tensión de tracción, que es 1400, ¿no? Este valor. Sigma admisible de la plancha. Bueno. Reemplazamos. La presión es de 20 kilocentímetros cuadrados. El diámetro también es 20 centímetros sobre 2 por 1400. Ese T me da 0,14 centímetros. En milímetros es 1,4 milímetros. Redondeando, 1,4 redondea a 2 milímetros. O sea, el espesor T redondea un número entero en milímetros, que va a ser 2. 2 sería el espesor de la plancha mínimo. Soldando de esta manera, ¿qué espesor voy a tener para la soldadura? Ese espesor te dice menor o igual a este. Lo voy a calcular. Analizo esta parte traslapada, que va a ser esta. La plancha superior, esta. Y aquí tengo la plancha inferior, la parte inferior. Aquí está la soldadura viendo el perfil. Ambas tienen el espesor T y T de la plancha. Aquí la soldadura A y A. Por lo tanto, aquí voy a tener una fuerza que, si hago un corte, ya hemos visto, en la mitad de la tubería, la fuerza resultante debido a la presión H es P por D por L, la total. Eso me genera, o se equilibra con H medios arriba y H medios abajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que la plancha está trabajando a H medios, ya sea aquí o ya sea aquí. Pues aquí está. Esta es la fuerza a la cual trabaja la plancha. H medios y H medios. En ese espesor T. Aquí sabíamos que esta era la fuerza resultante en la mitad de la tubería, H igual P por D por L. Y ahí tengo que en la plancha está trabajando H medios. De ahí sale esta fuerza de H medios. Eso produce corte en la soldadura, que es la que está uniendo. Y el corte es el que hemos visto. Es este, ¿no? Tau. P sobre GL, P sobre 707 de AL, donde L es esto. En este caso no voy a despejar L, voy a despejar A. Va a ser P sobre 0,707 de L tau. L707 de tau. Entonces nuevamente escribo, perdón, este era el espesor. ¿Dónde está? Aquí está. El corte entonces va a ser, analizo acá, en la garganta, y va a ser esta fuerza dividida entre el área de la garganta. Esa fuerza es H medios, tau es igual a H medios, la fuerza, el área va a ser G por L, G por L. Ya sé que H es P por D por L, la presión por el diámetro por L, sobre 2G, ya sabemos que es 0.707 de A por L, ¿no? La garganta. Que hemos encontrado es 0.707 de A. Entonces eso es G y por L. L con L se va, tengo presión por el diámetro
sobre 2 por punto 707 por A. Exacto, aquí. Y ahí despejo el A. A va a ser igual, paso al numerador, el tau se viene al denominador, va a ser el L se ha ido, con este P por D sobre 2 veces punto 707 de tau admisible de la soldadura, ¿no? Porque el A estoy despejado. Aquí está la expresión final del espesor. Ahora calcularemos el espesor. La presión es 20, el diámetro interior es 20 sobre 2.707 y el corte admisible de la soldadura hemos dicho 1200 como dato. Opero todo esto y preciso un espesor de 0.24 centímetros, ¿no? A igual a 0.24 centímetros, por lo tanto en milímetros va a ser 2.4 milímetros. Eso redondeo a 3 milímetros. Número superior 3 milímetros. Mi A es mayor a este espesor y debería ser menor o igual a T, que es lo que hemos dicho aquí. A menor o igual a T. Entonces, no puedo disminuir A. Tiene que ser 3 redondeando. Claro, 2,4, pero en realidad tengo que poner 3 milímetros, pues 2,4 no voy a poder medir. Y por lo tanto voy a exigir que el espesor T también de la plancha sea 3. Aunque necesito 2, voy a pedir que el espesor también sea 3. Entonces, tanto A como T ahora son 3 milímetros. ¿Preguntas? Es la forma, por ejemplo, de encontrar el espesor de la soldadura en esa tubería. ¿Una pregunta? ¿Qué dice Verónica Honorio? Está clara, ingeniero. Ya. Bueno, es un problema. Puede tener muchos problemas. A ver, no sé si tengo otro acá. Un momentito. No, igual tengo la unión excéntrica. Bueno, pero hemos hecho para una tubería y es sencillo. El corte es la fuerza entre el área es la garganta por la profundidad que sea. Bueno, de la misma manera pueden darse soldaduras excéntricas, como la siguiente. Esta es una columna, una I, ¿ya? A la cual estoy soldando este perfil, este angular. La soldadura está arriba y está abajo. Este angular tiene su centro de gravedad por acá. Esto tiene ala de C y su centro de gravedad está ubicado a una distancia X. De aquí hacia arriba es X, esto, y de ahí hacia abajo es X menos C. Viendo de perfil se vería así. Esto de perfil es esto. Entonces aquí está el angular, la carga está sometida a tracción del angular, actuando en su centro de gravedad, esta distancia X, y está soldada a esta cara de la columna. Ahí estoy soldando. Va a trabajar a corte y voy a colocar estas soldaduras en longitudes L1 y L2, de modo de que son diferentes longitudes, de modo que el centro de gravedad de este conjunto de las dos soldaduras pase por el centro de gravedad del angular. Para que no haya carga excéntrica, el centro de gravedad de la soldadura tiene que estar en correspondencia con el centro de gravedad del angular. Para ello, las longitudes van a ser diferentes. Bueno, voy a
escribir mis ecuaciones de equilibrio. Primero esta fuerza P, aplico, se va a distribuir una parte en esta longitud R1, L1 me va a dar una reacción R1 y otra parte aquí que va a dar una reacción R2. Entonces P va a generar dos reacciones, R1 y R2. R1 más R2 igual a P. Y la segunda, para que coincida el centro de gravedad del angular con el centro de gravedad de las soldaduras, yo voy a decir que la sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad debe ser igual a 0. Y eso es lo que vamos a hacer acá, sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad igual a 0. Entonces, si hago sumatoria de momentos acá, voy a tener la carga P, no hay brazo, por lo tanto no entra en la ecuación. Va a ser R2 por X menos R1 por X menos C. R2 por X menos R1 por C menos X. A ver, C está al revés. Entonces C menos X es esta distancia. ¿Ya? R2 por X menos R1 por C menos X. Esto va a ser igual a 0. Sumatoria de momentos R2 por X menos R1 por C menos X. Igual a 0. Sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad. Igualo esto con esto y tengo que la resistencia unitaria de la soldadura. Bueno, tengo la ecuación 2. O sea, primero tengo aquí la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2 debido a los momentos. Por otra parte, sabemos que la resistencia unitaria de la soldadura es la siguiente. Hemos definido que es la carga por unidad de longitud, la fuerza de corte por unidad de longitud. Y también va a ser, por tanto, aquí, si tengo esta fuerza, R2 sobre L2, es la fuerza entre la longitud, o también va a ser acá, R1 la fuerza dividida entre L1. Entonces es eso, R1 entre L1 igual R2 entre L2, igual a P sobre L. Eso es. La resistencia unitaria es la fuerza por unidad de longitud. Entonces en las dos ecuaciones puedo escribir de la siguiente manera. Tanto voy a despejar de aquí R1, va a ser S por L1 y R2 S por L2. Tengo esto. Y sé que S, la resistencia unitaria, al ser P sobre L, es, hemos visto, 0.707 de A por tabla admisible de soldadura. S es igual a P sobre L igual a 0.707 de A tabla admisible de soldadura. de A por tabla admisible de soldadura. Bueno, esto el valor de S, efectivamente, lo voy a tomar en cuenta para R1 y para R2. Y bueno, ahora voy a reemplazar acá en la ecuación 2 y en la ecuación 1. En 1 tengo P igual R1 más R2. P va a ser R1 es S por L1 y R2 va a ser S por L2. Y en 2 tengo R2 por X igual R1 por C menos X. R2 es S por L1 por X. Ya. Perdón. R2 es S por L2. S por L2 por X. ¿Ya? Igual R1 S por L1
por C menos X. S con S va, de ahí tengo que L2 es igual a L1 por C menos X sobre despejando X. Es la longitud L2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, estoy despejando L2, voy a reemplazar en 1. Esto va a ser P igual S por L1 más S por L2, S por L1 C menos X sobre X. Sigo. Ya. Aquí tengo C sobre X menos X sobre X menos 1. En otras palabras, S menos 1 es menos S por L1 más S por L1 se va y me queda solamente SL1 por C sobre X. SL1 por C sobre X. ¿Qué tengo L1? L1 va a ser P por X sobre SC. Ahora sí tengo el valor, uno de los valores, la longitud 1. ¿Qué se voy a reemplazar aquí? Y voy a conocer la longitud 2. L2 es igual a L1, esto, P por X sobre SC, por C menos X sobre X. Es L2. X se va con X. Y tengo que es P por S sobre C menos X sobre C. Pues de esa manera hemos reemplazado o hemos determinado la longitud 1 y la longitud 2. L1 P por X sobre SC y L2 P sobre S por C menos X sobre C. Son las longitudes de esta unión excéntrica. L1 es la mayor, L2 la menor. Se calculó de modo que su centro de gravedad pase por el centro de gravedad del angular. Y bueno, entonces esta carga excéntrica perfectamente se equilibra con estas dos soldaduras que dan reacciones cuya resultante también está en este centro de gravedad. Todo es con equilibrio. De esa manera hemos determinado L1 y L2. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. ¿Dudas? Elmer Mamani. ¿Dónde está Elmer Mamani? Ah, no está. Elmer Mamani. Bueno, falta. ¿Dónde está? A ver. Elmer Mamani. Elmer Álvaro Mamani. ¿Qué ha pasado? Pucha, aquí todo el mundo ya tiene su cámara mal, su micrófono no funciona. Pero aquí no te tengo Elmer Álvaro Mamani Limache. Así estás. Bueno, tienen que tener cuidado. Si lo estoy llamando es para ver si están en la clase.
que es de Cintia Guadalupe. Aquí, ingeniero. Ay, No hay ninguna duda. ¿está claro? Ya, perfecto. Bueno. Lo mismo. Entonces puedo tener uniones de diferente forma. Como hemos visto de esta manera. La tubería, ya sabemos que las uniones pueden ser o en cordón, como es este caso, que es a corte, o en surco. Son en cordón o en surco, que son estas. No hay más. Y por tanto, las uniones o las hacemos con pernos o las hacemos con soldadura. Y esa es la forma en que vamos a trabajar. Puedo hacer con el material que quisiera. Bueno, si no hay preguntas, por el momento vamos a quedar ahí porque hay un nuevo tema que es el de, a pesar que sí, haremos esto, las tensiones en planos oblicuos. Pues habiendo terminado corte, yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a dar este prisma o paralelepípedo que está trabajando una carga axial P, lógicamente aquí va a haber una reacción P. Mi área es A, por lo tanto mi tensión aquí es P sobre A. ¿Ya? Ahora, en este prisma voy a dar un plano como este oblicuo, cuya normal es la normal. Está formando un ángulo alfa con el eje de cargas. Este es el eje de cargas. Partiendo del eje de cargas, aquí está alfa. Ese plano es este. Tiene una sección A1. Ahora, quiero ver qué pasa en ese plano. Este es un plano oblicuo. Quiero ver cuáles son las tensiones. Para ver las tensiones, esta carga la traslado, aquí está, y la descompongo en dirección perpendicular N y en dirección tangencial T. O sea, normal al plano, que es N, y tangencial al plano, que es T. Esa es la descomposición de P. Esa descomposición entonces va a ser N, va a ser igual a P por el coseno de alfa, y T, que va a ser esto, va a ser P por el seno de alfa. Aquí está N y T. Ahora esta N va a actuar en este plano y me va a dar lugar a una tensión normal. Pero antes de eso, voy a relacionar las áreas. Este es mi plano oblicuo de área A1. Este es mi plano horizontal de área A, que se repite aquí. Mi plano horizontal de área A. El alfa, por condición de perpendicularidad, esta cara es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. El alfa se repite acá. Entonces, con coseno de alfa actuando ya en el plano, va a ser cateto adyacente este A sobre la hipotenusa, que es A1. A sobre A1 es coseno. Y el seno, coseno no es así. Entonces de ahí despejo A1, el área inclinada o el área oblicua. A1 va a ser A sobre el coseno de alfa. Entonces, conocida esta área, ahora puedo conocer la tensión normal. La tensión normal en este plano oblicuo va a ser esta fuerza perpendicular o normal
dividido entre esa área A1, en eso de A1. Y esto es P coseno de alfa, dividido entre A1, que es A sobre coseno de alfa. A sobre coseno se puede coseno cuadrado, que estaría en el numerador. Ahora, P sobre A es este sigma en el plano horizontal, en el plano de la carga externa. P sobre A, sigma, por coseno cuadrado de alfa. Entonces la tensión normal en un plano oblicuo es la tensión en el plano horizontal por el coseno cuadrado del ángulo, alfa. Vamos al cortante. Cortante en este plano. Va a ser igual la fuerza de corte o tangencial dividida entre el área, que es A1. La fuerza T sobre A1. La fuerza cortante T va a ser P seno de alfa. Y A1 sabemos que es A coseno de alfa, sobre coseno de alfa. A sobre coseno de alfa. Entonces tengo P seno de alfa coseno de alfa. Multiplico por 2 dividido entre 2. 2 seno de alfa coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Y divido P entre A, tengo que es igual a sigma. Y me queda el 2. Entonces tau va a ser este sigma por el seno de 2 alfa sobre 2. Seno de 2 alfa medio. Entonces en un plano oblicuo cualquiera, cuya normal forma un ángulo alfa con el eje de cargas, tengo la tensión normal que está dada por sigma coseno cuadrado de alfa, y el cortante, la tensión de cortante, que está dada por la expresión sigma medios seno de 2 alfa. Tengo tanto esta tensión normal como esta tensión cortante. Analizando la tensión normal, esta expresión. Sigma normal igual a sigma coseno cuadrado de alfa. ¿Qué pasa cuando alfa es 0? Si alfa es 0, estoy en este plano. Con el normal, alfa es 0. Directamente reemplazando aquí, seno de 0, 0. ¿No? A ver. Perdón. Estamos en la tensión normal. Coseno de 0, 1. Coseno cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces 1 me queda que la tensión normal es igual a sigma para alfa 0. Es lógico, aquí para alfa 0 es la normal 0. La tensión normal es directamente sigma, P sobre A. Que es sigma. Para alfa 90, viene 90 sería este plano. Alfa 90. Reemplazo coseno 90, 0. Sigma por 0, 0. Tensión normal, 0. En este plano, la tensión normal es 0. Lógico, porque aquí no hay carga. Esta carga está actuando en este, no en este. Por lo tanto, la tensión aquí en este plano, cuya normal forma 90 grados, realmente es 0. Y una posición intermedia, 45 grados entre los dos. O sea, acá, cuando el alfa es 45 grados, ¿cómo va a ser la tensión normal? Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. A ver. Sí, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado es 2 sobre 4, un medio de sigma medios. Entonces tengo los valores para alfa 0, cuando el plano es este, cuya normal es 0, la tensión es sigma.
Para alfa 90, para el plano cuya normal es 90 grados, la tensión es 0. Esta no produce tensión. Y a 45 grados, en este plano donde alfa es 45 grados, la tensión normal es de 0 sigma medios. O sea, esta tensión dividida entre 2. Lo mismo hacemos para tau. Tau igual sigma 0,2 alfa sobre 2. Aquí está. Para alfa 0, 0 es 0, 0. Tau 0. Para alfa 90, 90 por 2, 180, 0, 180, 0. Tau sigue siendo 0. Para un intermedio 45, para alfa 45, 45 por 2, 90, 0, 90, 1. Esto es un medio, sigma medio. Tau igual sigma medio. Y ahí tengo el tau máximo para alfa 45. Bueno, estamos viendo los valores tanto de sigma como de tau para estos planos, ¿no? Entonces, cuando alfa es 0, aquí, esta es la normal, es 0. Esta fuerza no genera cortante, es 0. Está diciendo aquí. Cuando alfa es 90, esta fuerza no me está trasladando una fuerza tangencial aquí. También es 0. Aquí 0. Cuando es 45, ya, el tau es sigma medios. Aquí a 45 grados, el tau va a ser esta tensión normal dividida entre 2. Ya. Este es en un plano oblicuo cualquiera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Ya. Seguimos. Ahora, preciso analizar un plano perpendicular al anterior. Este es un plano oblicuo cualquiera cuya normal forma un ángulo alfa. ¿Qué pasa en un plano perpendicular a este? En un plano perpendicular. A ver aquí. Bueno. Este es mi plano oblicuo. Su normal es este. Ahora voy a trazar. No sé si tengo en este un mejor dibujo. Un plano perpendicular. A ver. Aquí está la tensión normal, tensión tangencial. Sigma normal, sigma coseno cuadrado, tau, sigma medio, seno de 2 alfa, plano perpendicular ortogonal. Aquí está. Este es mi plano oblicuo. Un plano perpendicular es este. Para este plano perpendicular que tengo, el alfa, a ver, este es el plano oblicuo. Este es su normal, ya, el alfa era este. De aquí a esta normal. El plano perpendicular es este. ¿Cuál es el ángulo? Partiendo el eje de cargas a la normal. De este plano su normal es este. Es la normal perpendicular de este. El ángulo es partiendo el eje de cargas aquí. Le llamo beta. ¿Cuánto vale este beta? Es este alfa. Bueno, alfa menos 90 grados. Eso es beta. El complementario de alfa. Pero estoy trabajando con el sentido de los signos. En la trigonometría, en sentido contrario a las aguas del reloj, el ángulo es positivo. Entonces esto es alfa, esto va a ser más alfa menos 90 grados. Eso es el beta. Ese es el ángulo de este plano perpendicular. Ahora, en este plano perpendicular quiero encontrar su tensión normal en ese plano perpendicular y su tensión cortante. Como ya tengo las expresiones, tanto el sigma
como el tau, sigma normal es sigma coseno cuadrado, tau, sigma medio seno de 2 alfa. Eso voy a reemplazar. Sigma coseno cuadrado, pero ya no de alfa, sino de beta, del ángulo que está formando la normal con el eje de cargas. Sigma normal perpendicular, este es perpendicular. Sigma coseno cuadrado de beta. Y el tau perpendicular es sigma medios seno de 2 beta. Tau perpendicular, sigma medios seno de 2 beta. ¿Ya? En función de beta. Beta que es alfa menos 90. En ambos casos reemplazo. Aquí es 2 veces alfa menos 90, 2 alfa menos 180. Bueno. Entonces, tengo coseno de alfa menos 90. De la trigonometría sabemos que el coseno de alfa menos 90 es igual al seno de alfa. Coseno de alfa menos 90 es seno de alfa. Entonces, esto va a ser seno cuadrado, va a ser sigma por el seno cuadrado de alfa. Aquí está. Entonces la tensión en el plano perpendicular, sigma por el seno cuadrado de alfa. El tau sub 1, perdón, el tau perpendicular, sabemos que es sigma medio seno de 2 beta, sigma medio seno de 2 alfa menos 180. El seno de 2 alfa menos 180 es a menos seno de 2 alfa. Entonces este sigma medio es por menos seno de 2 alfa. Ya, todo esto viene de la trigonometría. Ya tengo la tensión normal en el plano perpendicular y el cortante en el plano perpendicular. Ahora, voy a comparar cómo son las normales. Son diferentes. En el plano normal, en el plano cuya normal forma alfa, es por el coseno. Y en el plano perpendicular es por el seno de alfa. Aquí está. Son diferentes. Entonces, las normales son diferentes en esos dos planos perpendiculares. En cambio, los taus, el tau es sigma medio seno de 2 alfa, es igual al tau perpendicular, con la diferencia de que el sentido es contrario. Por eso el signo medio. Sigma medio seno de 2 alfa negativo. Son iguales, pero de sentido contrario. Tau igual a menos tau perpendicular. Esta sigma igual a este sigma, caramba, pero los sigmas son diferentes, ahí no tengo dónde perder. Los tau son iguales, pero de sentido contrario. Entonces, si tengo este tau, digamos el sentido horario, el tau en el plano perpendicular es el sentido antihorario. Entonces, en el plano ortogonal las tensiones siempre van a ser iguales, pero con signos contrarios. Entonces, cuando tengo un plano cualquiera donde tengo un tau, en un plano perpendicular voy a tener el mismo tau, pero de sentido contrario. ¿Ya? Siempre en planos ortogonales o perpendiculares, los taus van a ser los mismos. Eso estamos demostrando aquí. La condición de reciprocidad de las tensiones cortantes son iguales en planos ortogonales. Bueno, ahí voy a quedar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Qué dice Israel Brando Mamani? Está claro, ingeniero. Ya estamos relacionando un plano cualquiera, oblicuo, que está formando un ángulo alfa con el eje de cargas, con otro plano perpendicular al mismo, que está a 90 grados, no son planos perpendiculares. Ahí estamos demostrando que las tensiones normales son diferentes, pero las cortantes son iguales, solo de sentido contrario. A ver, entonces mañana vamos a continuar analizando estas tensiones en planos oblicuos. ¿Alguna otra pregunta?
Si no, nos vemos mañana. Hasta mañana. A mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.